Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. El primer punto del orden del día, las observaciones y las subidas y sin aprobación del acta de la sesión del 26 de enero. No sé si tienen alguna cuestión que comentar o está bien. Javier, sí. Sí, bueno, en el acta aparece una parte que no se contempla en este caso de mi intervención. Más allá de que creo que para la próxima vez deberíamos de, si hay cualquier problema técnico, parar el pleno y continuar cuando proceda. En este caso, por eso precisamente desde mi grupo nos vamos a abstener. Sí, efectivamente, pero yo creo que ya se les había comunicado, anunciado que un problema técnio y una parte que no se grabó. No se grabó fundamentalmente, yo creo que el 95% es la intervención del alcalde en relación a esa moción y el comienzo de su intervención. Yo es lo que puedo decir, no nada más, es lo que no se grabó, alcalde. Si no tengo ningún inconveniente en que si ambos quieren aportar su intervención, yo la incorporo al acta, no la aprobamos y la traemos el mes que viene. Alcalde, como queráis. Porque yo no tengo ningún interés. Lo que digo aquí me da igual que se grabe o no. No tengo ningún interés en que... Si el acta para mí está correcta. Si Javier quiere hacer alguna matización o añadir algo, pues oye, pues que nos lo haga llegar por escrito. Yo creo que es muy poco. Su intervención debe ser un par de frases o más. Pero, no creo que sea más. Pero es muy fácil. Nos lo haces llegar por escrito y se incorpora al acta, ya está. Vale, lo reviso. Digo porque no hay otra opción de un error técnico, un fallo y bueno, El problema que hubo aquí, por eso decía lo de cómo hacerlo, es que el acta lo tuvimos el lunes pasado, aunque es cierto que se nos avisó, pero no sabíamos la parte que iba a faltar en concreto. Pero no entiendo, es que no te entiendo. ¿Y tú qué quieres que hagamos? Que estoy diciendo que ante esta propuesta, que voy a revisar, que no lo sé decir de memoria. Pero estamos en el punto de aprobación del acta. Entonces, sí, pero esta propuesta se plantea ahora, no sé. No, la propuesta es que hoy el punto número 1 es aprobación o observaciones al acta. Es donde tienes que decir, oye, mira, me parece bien, me parece mal, yo creo que conste en escrito lo que tal, no aquí ahora empezar a pensar en el punto de votación, ¿qué hacer? Se le está dando la opción. ¿Quiere presentarlo por escrito? Preséntelo. ¿Quiere grabarse con el móvil y mandarnos un vídeo? Es que, claro, llegamos a un punto de que ¿qué quiere que hagamos? Estropeó un problema técnico ajeno a nada, que ni siquiera yo lo sabía tampoco. Mi intervención no se grabó. Bueno, oye, ¿qué se va a hacer? Pues no es que nadie haya desconectado un cable para que no se grabe. Estaba ahí el pobre Molleda haciendo lo que se podía. Bueno, pues no sé, es que tampoco me parece que dé para más, Javier. Bueno, si quieres que conste en acta algo, nos lo mandas por escrito. Sí valdrá para opinar y eso es lo que estábamos haciendo, que parece que aquí ya llega un momento en el que incluso opinar o decir, hostia, nos parece que se nos avisó de una forma, cuando nos llega otra, ahora se nos hace una propuesta, oye, pues la estudiamos, ya es que parece que molesta el decir, déjenos estudiarla. La propuesta que se acaba de hacer. A ver, Javier, no empecemos aquí a sentirnos aquí agraviados, que parece que estamos igual. El punto es observaciones y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día 26 de enero de 2023. Eso es lo que se vota. Si se siente agraviado con el orden del día se le mandó en tiempo y forma. El acta se le envió en tiempo y forma. Y no hay más. Si se siente agraviado, es que, vamos, siempre el mundo contra usted. No, el punto es este. ¿Quiere hacer alguna matización o alguna aclaración? La hace ahora. Y si no se aprueba, ya está, no hay más. ¿Se siente agraviado? Bueno, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Agraviado. Aquí no se le puede decir nada, tiene que tener usted razón en todo. ¿Quiere hacer alguna matización para que conste en acta? Y ya está, y lo votamos. Ya la he hecho al principio y esa la mantengo. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Hay unanimidad, una abstención. Segundo punto, Consorcio de Aguas, modificación de los estatutos del Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado de Asturias. Comentar que, aparte de la aprobación de los estatutos que están informados por el secretario, aparte, lo que nosotros solicitaremos será poder formar parte de la comisión delegada, de la cual no estamos en este momento en la propuesta por cuestiones que vienen explicadas en el informe. Pero bueno, cabe la posibilidad, según ayer nos comentaron, de hacer esa petición a la Junta de Gobierno una vez que se lleven los estatutos a aprobar, y lo haremos por si la Junta de Gobierno lo considerase oportuno. ¿Hay alguna intervención? Hay un dictamen,
hay un dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y el Desarrollo Rural del día 16 de febrero, por el que se propone al Pleno aprobar la modificación de los estatutos del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de Asturias, que se aportan también con la propuesta, y, en segundo lugar, se propone al Pleno dar traslado de este acuerdo al Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de Asturias, de que, como todos ustedes saben, somos miembros fundadores. Se dictaminó la propuesta por 11 votos a favor de los miembros en la comisión de los grupos socialistas, Fuera Asturias, Plataforma y dos concejales no adscritos, y hubo 6 abstenciones de los representantes en la comisión de los grupos Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Somos Siero. No hubo abstenciones, alcalde. Sí, ¿alguna intervención? ¿Alguna intervención en este punto? Se aprueba por unanimidad. ¿Hay unanimidad? Sí, de unanimidad. Pasamos al punto número 3, Ayuntamiento de Siero, expediente de modificación de crédito número 4/2023. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria y Organización del día 20 de febrero, en el que se propone aprobar inicialmente la modificación de créditos en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintos grupos de función con el siguiente detalle. Aplicación, proyecto, la inscripción es construcción de nueva plaza central en Lugones, por un importe de 254.963,56 euros. Y este dinero se obtiene de una transferencia de crédito, la aplicación que hace de crédito, que es una relativa a otras inversiones en áreas industriales, también por el mismo importe, 254.963,56 euros. Se propone someter a información pública la modificación de crédito en la forma legalmente establecida y, en tercer lugar, una vez aprobada, se publicará dicha modificación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Esto se dictaminó en comisión por 10 votos a favor de los miembros en la misma de los grupos socialistas, Fuera Asturias, Plataforma Vecinal de la Freneda y los dos concejales no adscritos, y hubo 6 abstenciones de los miembros en la comisión de los grupos Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Somos Siero. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Sí, Tarek. Buenos días a todos. Nada, en este sentido, nuestro grupo va a abstenerse porque, bueno, es una acción que no nos vamos a poner en contra, dado que es algo positivo para el concejo de Lugones, pero que si fuéramos nosotros quienes estuviéramos en el Gobierno, no es una de las acciones que propondríamos en este momento, dado que creemos que en esta situación la población de Lugones ya cuenta con diferentes plazas, además ya hay algunas que están previstas y que realmente lo que necesita la población de Lugones y que está demandando a día de hoy es una plaza cubierta para poder hacer eventos en caso de que haya lluvia, tipo la plaza de abastos de aquí de Pola de Siero. ¿Alguna intervención más? Sí, Javier. Sí, bueno, en la misma línea, ¿no? Y además, además de que creemos necesario este espacio multidisciplinar y a techo en la zona, sí que hay algunos de los matices que se incluyen en la memoria que, bueno, que vemos como que el emplazamiento que se está usando y las actividades que se quieren hacer podrían generar problemas a futuro, ya que la propia memoria explica claramente cómo está pegada a 2 de los futuros ejes de tráfico de Lugones y, sin embargo, se está preparando pues para actividades deportivas o conciertos que llevarían seguramente a la necesidad de cortar lo que estamos construyendo como ejes de Lugones. Y, por tanto, bueno, creemos que siendo necesario urbanizar la zona y más de una forma que, bueno, con la cantidad de espacio verde que se genera y que, por tanto, claro que se está a favor, creemos que, bueno, que no es el lugar idóneo y que la necesidad de Lugones ahora mismo pasa por otra edificación. Sí, ¿alguna intervención más? Sí, Patricia. Gracias, alcalde. Buenos días. Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la propuesta.
porque bueno, no es una obra que estuviera inicialmente prevista dentro del plan de inversiones de los presupuestos y además no ha pasado ni casi 2 meses y ya tenemos pues con esta la 4ª modificación de crédito. Entonces, hombre, siempre se corre para cerrar los presupuestos del año siguiente. Pero claro, si a poco de 2 meses, que apenas han pasado 2 meses, pues se hace esta modificación para una inversión que bien se podía haber previsto ya en el presupuesto o haberla ya puesta sobre la mesa, pues hombre, ese esfuerzo que el equipo de gobierno recuerda y el esfuerzo que por nuestra parte el resto de los grupos de la oposición hacemos aportando, analizando y votando las cuentas, pues hombre, queda desmerecido. En todo caso, centrándonos en la propuesta, bueno, básicamente lo que vemos que es quitar esa partida de las áreas industriales para hacer la plaza en Lugones. Bueno, que sube un poquito más por el cambio de ubicación. ¿Y qué pensamos? Pues hombre, no sé. La plaza, desde luego, no dudamos que es positiva. Los vecinos se van a beneficiar de este espacio. Pero sí que parece, pues al final, un poco bien queda. Porque, claro, si se dejan 300.000 euros para áreas empresariales, que el papel lo aguanta todo, y luego resulta que esa partida, bueno, teniendo en cuenta que las necesidades de las áreas industriales de los polígonos pues son muy importantes, y luego resulta que como no tengo definido en qué me voy a gastar esa partida, pues quiero hacer la plaza, pues lo saco de aquí, pues no vemos que sea la mejor solución. Como se puede decir, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, estamos aquí hablando de impulsar empresas, impulsar áreas y bueno, considerando que las empresas, que son al final las que crean empleo, las que mantienen el empleo y no nos olvidemos también las que fijan población, que duda cabe, que creemos desde nuestro grupo municipal que el retorno que reciben, bueno, pues debería de ser mucho mayor. Por tanto, sí que creemos que esta plaza va a ser una buena apuesta para Lugones. Creo que los vecinos van a estar satisfechos, pero desde Ciudadanos Siero creemos que salta a la vista que a lo mejor, no sé, hay que dedicar más tiempo a planificar esas inversiones con los interlocutores que corresponden, para luego no tener que andar moviendo partidas, pues eso, a poco de comenzar el año. Gracias. Gracias, Patricia. Sigo. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues desde nuestra agrupación, sí hemos venido observando cómo hemos hecho primero un anuncio a bombo y platillo de este tipo de plaza en otra ubicación y efectivamente coincidimos con muchos de nuestros compañeros en que ahora mismo pues vemos cómo se ha cambiado, ¿no? No sabemos si es un efecto de publicidad, pero hace muy poco la presentábamos en otra ubicación muy distinta y ahora hemos replegado y la cambiamos de ubicación, ¿no? No sé si es por salir más en el periódico y así tener otra noticia más para Lugones, que lo que es en realidad la utilización en sí, ¿no? No nos gusta, en este caso, que se quiten dinero de otro tipo de partidas, aunque no estuviesen asignadas directamente, sobre todo cuando hace bien poquito estamos viendo cómo hay distintas demandas en distintos polígonos de servicios, ¿no?, que nos están realizando al ayuntamiento, con lo cual entendemos que en ese apartado, pues, muchas veces se nos llena la boca de que tenemos que publicitar y yo creo que estamos de acuerdo en que hay que traer empresas para Siero y generar actividad económica y empleo. Ahí sí que coincidimos, pero luego la realidad es que a la mínima pues vamos quitando unas partidas de uno para meterlo en otro y al final lo que hacemos es no cubrir los servicios que nos van demandando cuando en realidad parece que es nuestra prioridad, ¿no?, esa actividad económica empresarial. Indagando un poquitín más en lo que es Lugones, entendemos que, y estamos de acuerdo en que realmente hay que presentarse a fondos, como no, hay que intentar traer dinero y cambiar los núcleos urbanos o mejorarlos, pero en esta ocasión no vemos ni que la ubicación sea la correcta, bajo nuestra opinión, ni que el tipo de obra sea la que realmente es la más prioritaria o necesaria en Lugones. Más que nada porque estamos en Asturias y gastarse un montón de dinero en algo
un poco abierto, que sí en intenciones es de realizar un montón o ser multiactividad, no lo vemos. Nuestro partido apostaba por otro tipo de servicio para los ciudadanos de Lugones y, por lo tanto, los visitantes de toda la localidad y de localidades anesas, y ahí nosotros creemos que en Lugones hace falta otro tipo de plaza, para otro tipo de actividades, pero que tiene que ser cubierta. Y seguimos diciendo que esa ubicación a nosotros no nos gusta tampoco. Por lo tanto, desde el Partido Popular, aun entendiendo que las intenciones pueden ser buenas, no compartimos en este caso el proyecto ni la ubicación. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Eduardo. Sí, buenos días. Bueno, lo de la plaza central en Lugones, por llamarlo de alguna manera, una plaza que sirva para diferentes actividades, creo que es una demanda de esa población desde hace bastante tiempo. Se planteó hace un tiempo ubicarla en otro lugar. Parece ser que ese lugar no era el más adecuado, se buscó otro en este caso, y bueno, pensando que podíamos dar diferentes opciones a esta plaza, yo lo que sí entiendo es que hay que dar respuesta a esa demanda. Y lo que sí entiendo también es que podría ser cubierta, pero bueno, seguramente que el presupuesto no serían 254.000 euros. Y viendo el proyecto y escuchando las explicaciones técnicas, sí que vi que la posibilidad de poner carpas o alguna otra forma que evite cuando las circunstancias climatológicas no lo permitan. Y en cuanto a lo del traslado de la partida presupuestaria, que es una cosa que es importante porque estaba destinada, aunque no era específica, a áreas industriales, yo lo que sí quería plantear al señor alcalde y al equipo de gobierno es que en la próxima modificación de crédito se incorpore esta partida, creo que se va a incorporar o que se pueda incorporar esta o mayor para esas necesidades de las áreas industriales que estamos atendiendo durante todos estos años, de una manera creo que incluso los representantes de las áreas industriales responden positivamente a ellos. Seguramente que nunca será bastante, pero bueno, lo que sí me gustaría era emplazar a que se tuviese en cuenta en la próxima modificación de crédito. Nada más, muchas gracias. Buenos días a todos. Por aclarar algunas cuestiones que se han planteado, en primer lugar, el único objetivo, y como bien comentasteis, había un proyecto inicial que era de en torno a 640.000 euros, que era en otra ubicación más próxima al centro polivalente. Finalmente se ha decidido modificar el proyecto y la ubicación de esa plaza, y el proyecto va a ascender a 897.000 euros, de ahí que la partida que se suplementa en 250.000 euros. Los 600.000 euros ya estaban presupuestados en el año 2022 y hay que traerlos en una modificación de crédito que se va a hacer una vez que se liquide el presupuesto. Y bueno, les invitaría a la gente, a los portavoces que dicen que hay una falta de planificación, que miraran el anexo de inversiones del año 2023. Estamos a 23 de febrero y creo que todas las inversiones, excepto esta de áreas industriales, están ya todas en licitación. Esta obra de estos 300.000 euros que había para zonas industriales, ayer mismo incorporamos en contratación una licitación de 299.000 euros para licitar varias aglomeraciones en el polígono de Proni, y el único motivo por el que se hace esta modificación es porque necesitamos agilizar esta obra, que tiene que estar, como bien saben, acabada antes del 31 de diciembre, y intentamos agilizar esta obra porque va vinculada a fondos FEDER. Como bien decía Eduardo, la idea es que una vez que tengamos liquidado el presupuesto, vamos a incorporar esta cuantía para poder licitar la obra que ya tenemos en contratación del polígono de Proni. Y respecto al número de modificaciones de crédito, llevamos 3 modificaciones de crédito. Una de ellas fue para poder pagar en estos primeros días del año las obras que habían quedado pendientes del año 2022 y que están ya en licitación, y para poder pagar rápidamente a los proveedores. Y, hombre, desde finales de septiembre a finales de febrero, que hayamos tenido que modificar 2 veces en pequeñas cuantías el presupuesto para poder ajustarlo y poder hacer pequeñas inversiones, pues nos parece que más que es una falta de planificación, es que tratamos de adaptarnos a la realidad, y hay
más de 700 partidas presupuestarias y, como pueden entender, es imposible que en todas las partidas tengamos perfectamente definidas qué cuantías tienen que ir en cada una. Por tanto, bueno, creo que el trabajo que estamos haciendo a nivel de ejecución presupuestaria vuelve a estar ahí y, bueno, les invitaría nuevamente, yo no me he traído el anexo de inversiones, pero les invitaría a que lo miraran a ver cuántas obras están licitadas a día de hoy. Muchas gracias. Bueno, por añadir dos cuestiones. La plaza ya estaba en el presupuesto, ya estaba proyectada, no estamos haciendo ningún debate nuevo, es algo que estaba, pero que cuando se aprueba el presupuesto no está el proyecto finalizado por parte de la oficina técnica y se hace una estimación para no retrasarlo. Una vez que lo finalizan, dice, oye, nosotros consideramos que para hacerlo bien tendrían que ser, en lugar de 600.000, 800.000 euros, más o menos. Bueno, pues se analiza, se ve que es razonable y se suplementa la partida ahora que está terminado el proyecto ya de ejecución para poder iniciar la licitación y se hace de esta manera en el mes de febrero porque está dentro de los DUSI, no es nada nuevo, ya estaba dentro del plan de los DUSI que se aprobó en 2017, es un proyecto que dentro del cambio y de los fondos europeos DUSI ya estaba incluido, esta actuación no es nada nuevo y es la única que queda por ejecutar, la única. Hay de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para la ejecución de dichos fondos y somos el Ayuntamiento de Asturias que no tengan duda que va más rápido en la ejecución de dichos fondos y que vamos a cumplir con ellos. Entonces, la ejecución de los fondos, que son más de 6 millones de euros, solamente queda esta plaza por ejecutar. Solamente. Entonces, bueno, la ejecución en cuanto a los fondos y la previsión y la planificación, yo creo que por parte del área de Hacienda, tanto de Concejalía como los servicios municipales y de proyectos, ha sido ejemplar la ejecución. A partir de ahí, la plaza, bueno, el debate de la plaza, pues una plaza que tiene muchos miles de metros y que previsiblemente la previsión es que aumente, no se puede hacer cubierta por dos cuestiones. La primera, económica. Si creamos un espacio de 20.000 metros cuadrados, el cubrirla es un coste que no nos podemos permitir. Y segundo, ¿qué tipo de cierre haces? ¿A qué altura? Mañana cabe la posibilidad de hacer un concierto de un grupo determinado y te pide tener una altura del escenario de 17 metros y ponemos una plaza de 17 metros de altura o hacen una exhibición o unos fuegos artificiales con drones como se están haciendo ahora, ¿y qué hacemos? Quitamos la cubierta, es decir, es polivalente, si en un momento dado hay que cubrir por algún motivo, pues se pone una carpa y se cubre y el resto del año pues queda abierto. Es decir, pero bueno, ese es un debate que ya está superado y la ubicación es la ubicación que tiene que ser céntrica más en la única que hay posibilidad de que haya un espacio tan abierto y tan amplio en Lugones. Y está requetablado con muchas entidades y vecinos de la localidad porque tiene que ser céntrico. Entonces no podemos querer tener un espacio céntrico, amplio y que no haya carreteras y que no haya edificios cerca, porque entonces no es céntrico ni amplio. Entonces, bueno, quiero decirte, esa es una cuestión que bueno, no había otra opción en cuanto a espacio. Y bueno, la garantía de nuestro compromiso con la zona industrial y comercial pues es clara y no va a haber ninguna obra de las planificadas que quede sin ejecutar. Eso por supuesto. Y los compromisos que hayan adquirido a la hora de recibir el apoyo de distintos grupos en el presupuesto, no tengan ninguna duda, quienes lo hayan apoyado, que todos los compromisos serán ejecutados. Eso tiene nuestra palabra. Quien apoya un presupuesto, independientemente de que haya que modificarlo, porque el presupuesto es un documento vivo que tiene que estar pues respondiendo a las necesidades del día a día, pero los compromisos que adquirimos con todos los grupos que apoyan el presupuesto se van a ejecutar todos, como siempre hemos hecho, ¿no? Eso no tengan miedo en eso, que así será, por supuesto. O sea que no va a haber ningún, simplemente es una cuestión de de plazos y por llegar al 31 de diciembre a cumplir el plazo, y una vez que se conoce el presupuesto que hace la oficina técnica de lo que es el proyecto, se había hecho una estimación, al final el proyecto es algo más y se suplementa para poder licitarla, no hay ninguna otra cuestión, ¿no? Pero bueno, si quieren intervenir alguna cosa más, alguna cuestión más. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 2 a favor. 16. Abstenciones. Abstenciones, el resto que son 9. Sí, 16 y 9, 25. El punto número 4, solicitud de desafectación. No. El punto número 4, de solicitud de desafectación de camino del inventario sito en Granda. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización, del día 20 de octubre de 2022, en el que se dictamina una propuesta de la Alcaldía Presidencia del 21 de septiembre, en el que se propone el inicio de los trámites legales, información pública, para proceder a la desafectación y posterior enajenación de un tramo de camino
¿dónde es? En Granda. intervención? Dictaminado por 13 votos a favor de los votos de los miembros en la comisión de los grupos socialistas, Somos Siero, Foro Ciudadanos, Plataforma Nacional de la Fresneda, de concejales no escritos, y hubo 4 abstenciones de los miembros del Grupo Popular y Izquierda Unida. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, César. Buenos días a todos y todas. Simplemente para comentar que vamos a mantener la abstención de la comisión, como solemos hacer en estos expedientes que suponen desafección de bienes públicos o eliminación de caminos en el catálogo municipal, etcétera. Entonces, bueno, en consonancia con lo mismo vamos a abstenernos. Vale, gracias. Javier. Sí, creo recordar que en la comisión yo sí me había abstenido, que creo que ahora se dijo que había votado a favor. El voto de Javier García. Eso. Y Yo en el dictamen tengo... sí, es que... Como no... Eso, abstención, sí. Y mantenemos la abstención. Procedemos a votar votos a favor. Y decir que esto es iniciar el expediente, ¿eh? No es que se venda. Iniciar el expediente para hacer la información pública. Ah, perdón. ¿Querías intervenir? Ah, votos a favor. Abstenciones. Abstenciones 4. No hay votos en contra. Pasamos a la segunda parte del Pleno, el punto número 5, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el señor. Dar cuenta al Pleno Municipal de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía de las concejalías delegadas desde el día 23 de enero de 2023 hasta el día 17 de febrero también de 2023. En cuanto a resoluciones también de comunicación específica, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados por este órgano municipal conforme a la delegación otorgada por la alcaldía, concretamente en las sesiones de la Junta de los días 27 de enero, 3 de febrero del 23, 10 de febrero y 17 de febrero, que les ha sido enviado a los miembros de la corporación con la convocatoria. Nada más, alcalde. Sigo. Sexto, comunicaciones. Perdón. Sí, sobre las resoluciones. Quería hacer tres preguntas, a ver si nos pueden explicar el porqué. Sobre la 380 y la 424, que se habla del restablecimiento de agua para vivienda, a ver si, saber qué pasa, si es que se siguen haciendo cortes en vivienda o era que se dio de baja y se volvieron a activar. Y luego sobre la 406, que es la suspensión temporal y total de las obras de ensanche de un camino industrial en Viella, saber el camino concreto que es y a qué se debe esto. Perdón, dar cuenta al Pleno de las siguientes puntos 6. Comunicaciones al Pleno. Dar cuenta del expediente GN 160006, por el que se da cuenta de la información relativa a la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del ejercicio de 2022, que ha sido remitido en tiempo y forma al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 30 de enero. Resolución de la alcaldía de 16 de febrero de sustitución por el primer teniente alcalde de las funciones de alcalde los días 17 y 20 de febrero del 23. Y en cuanto a acuerdos de la Junta de Gobierno local que fueron adoptados por este órgano municipal, de acuerdo a la delegación otorgada por el Pleno de la Corporación, dar cuenta de 3 acuerdos: el de aprobación de la primera prórroga anual del contrato de servicios del mantenimiento de espacios verdes y arbolado, el de la aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación del proyecto de saneamiento de la parroquia de Santa Marina, fase tercera, y la aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación para obras de conexión de la red de alcantarillado de Castiello al colector general en Valdesoto. Fueron adoptados todos en la Junta de Gobierno del 17 de febrero del 2023, alcalde. Pasamos al apartado de mociones
Hay una moción presentada por el Grupo Municipal Somos Sieros relativa a reconocimiento del talento de artistas del concejo y cesión de espacios para proyectos de arte urbano. Hubo en comisión del día 16 de febrero del 23 la Comisión de Políticas Sociales, Recursos Humanos, Educación, Cultura, Deporte, Participación y Seguridad Ciudadana. Se dictaminó por un voto a favor del representante del Grupo Municipal de Somos y 17 abstenciones del resto de grupos. Sí, lo primero, vamos a hacer una modificación porque aunque lo explicamos en la comisión, tenemos miedo de que pueda llevar a equivocaciones. En el punto primero, donde dice contrataciones, sustituirlo por acciones. Porque aunque explicábamos que no fuera remunerado, que no queremos que parezca que lo que queremos es ir en contra de la ley o de lo que sea, sino eso, que lo que queremos es que se cuente con los artistas. Vale, entonces cambiarlo por acciones. La moción que traemos es una moción trabajada y consensuada con artistas locales, con la que se busca que se reconozca el talento de los profesionales de nuestro concejo y que se cuente con ellas y con ellos. Además de generar un proyecto de arte urbano consensuado con ellas, donde puedan desarrollar su labor cultural sin riesgo. Buscamos con ello el reconocimiento de la labor altruista de estas artistas y dar la posibilidad a las mismas de trabajar en unas condiciones adecuadas al no tener que actuar escondiéndose y escapando constantemente. También queremos que de esta forma se cuente con más poblaciones de Siero y con nuevos espacios de expresión artística. Esta experiencia de autogestión sería pionera en nuestra región, pero es habitual en otros lugares, no es algo que estemos inventando aquí. Y sobre todo queremos fijarlo en la base de que esos trabajos que ahora se están haciendo por artistas en paredes de nuestro municipio, muchos de ellos y de ellas empezaron pintando precisamente en la calle, y eso es lo que busca, ¿no? Formalizar un poco eso y que puedan expresarse con seguridad, y que además todas las vecinas y los vecinos de Siero podamos disfrutar de este arte. ¿Alguna intervención? Mapi, y luego Tere. Ahora. Buenos días. No podemos estar desde nuestro grupo más de acuerdo con la moción que se presenta hoy, que presenta el Grupo Somos. Por un lado, porque desde este grupo nació y se potenció el arte en la calle, y los primeros murales que se pintaron en nuestro concejo fue fruto de reuniones con los propietarios de los posibles candidatos a recoger una de esas obras en sus muros. A día de hoy ya son las propias comunidades las que se ponen en contacto con el ayuntamiento y ofrecen ese espacio para poder pintar allí. Ahora solo hace falta que, como bien dice la moción presentada, que se tenga en cuenta a artistas locales y darles visibilidad. Agradezco a este grupo que se acordará de todos los artistas de Siero, y sí, uno de esos jóvenes talentos me toca a mí personalmente, y es una pena que se estén fijando en su trabajo a nivel internacional y en su propia casa no sean capaces de darle un reconocimiento, de darle una exposición para que la gente conozca su trabajo. Pero, como se suele decir, en casa del herrero cuchillo de palo y todas esas cosas, ¿no? En tu propia casa siempre te tratan peor que fuera. Hay muchas personas en el concejo que merecen un gracias por llevar el nombre de Siero por todo el mundo, y eso no sabemos o no queremos hacerlo. Por lo tanto, queda claro que nuestro voto será favorable, y confiamos en que desde el ayuntamiento no se mire el carné que tiene en el bolsillo y reconocer el arte, sea la disciplina que sea, de todas las personas que destacan en sus disciplinas, y sobre todo que nos brinden a los sierenses la oportunidad de conocerlo y de disfrutarlo. Gracias. Eso del carné, no lo entendí. Si lo puede explicar, lo del carné del bolsillo, porque no lo entendí. Sí, lo del carné, tan fácil como que, entiendo que si el artista al que me refiero es mi hijo, se supone que como su madre tiene carné naranja,
lo rojo no pega muy bien. Entonces, bueno, entiendo que se le ha apartado por eso, porque si no, yo hasta ahora sí que hay grupos bueno, no solamente grupos políticos que han pedido esa exposición. Yo siempre me he mantenido al margen, pero bueno, ya aprovechando que Somos lo saca ahora, pues lo digo. Siempre se ha frenado, lo presentara quien lo presentara. Entonces, bueno, mi única vista es que, bueno, que como no tiene carné rojo o no sé, como le tiene naranja supuestamente, que nunca se ha metido en nada, solo su madre, por desgracia para él, pues está quedando fuera. Nada más. Yo tengo carné naranja también, porque el de España es naranja. Y el suyo no sé si próximamente seguirá siendo naranja o pasará al azul, porque ustedes ahora ya no tienen color. Entonces, bueno, esas cosas aquí, bueno, no sé. No, es que viene fuera de lugar, es que la verdad es que me deja usted sorprendida lo del carné en el color. Lo entiendo así, que mi carné, como buen español, es naranja, no rojo, y que el suyo no sé de qué color es, pero espero que no sea el azul próximamente, porque todos los carnés ustedes los cambian mucho últimamente, aunque bueno. Bien, ¿alguna intervención más? Sí. Buenos días a todas y a todos. Desde Izquierda Unida vamos a votar a favor de la moción porque entendemos que debemos priorizar siempre que cumpla la normativa vigente a aquellos artistas locales que puedan trasladar su imaginación y trabajo en los diferentes murales del concejo. Por otra parte, sería adecuado también que pudieran disponer de un espacio para poder exponer y divulgar su creatividad, que seguro mejoraría algunos de los entornos donde pudieran ubicarse, siempre, como hemos dicho anteriormente, cumpliendo la normativa vigente y demás requisitos que desde esta institución se crea oportuno. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Buenos días otra vez. Bueno, pues nosotros desde nuestra agrupación, desde el Partido Popular, vemos esta moción de distintas maneras, ¿no? Nosotros siempre hemos estado aquí con una política, o llevando una política, por decir así, seria, en cuanto a dar utilidad, lo primero, de los espacios públicos sin uso, ¿no? Hemos traído varias propuestas a debate, como debe de ser, con distintas ideas. Es verdad que a nosotros casi siempre nos preguntaban cómo, cuándo, dónde. La exposición de motivos no me gusta, lo otro sí, pero bueno, estamos acostumbrados y sabemos que va con el cargo de las siglas. Sí es verdad que en ese aspecto hemos defendido esa utilización de espacios públicos que ahora mismo están sin uso. Es verdad que hemos solicitado también aquí en este pleno, pues que distintas asociaciones de festejos culturales, incluso deportivas, pudieran tener un sitio donde reunirse, desarrollar sus actividades y que encima fuesen en espacios que ahora mismo también estaban sin uso. Y entonces, en esa línea entendemos que la moción que nos presenta Somos va en esa línea de utilización de usos públicos y de aprovechamiento del espacio, ¿no? Por otro lado, además, entendemos que también ese es el desarrollar una actividad artística y un apoyo a todos estos artistas y, por supuesto, entonces también en la parte cultural que también demandábamos que debíamos de abrir los ojos y la visión en el concejo de Siero como cuarto municipio dentro de Asturias y que teníamos que tener una programación, una serie de actividades en momentos concretos mucho más fuerte de la que tenemos actualmente. Sí es verdad que entendemos y que así se debatió en comisión que esta cesión de uso, entendemos que una vez que se llevase a cabo debería de estar regulada como cualquier cesión de espacios que hace el ayuntamiento a cualquier asociación, actividad o usuario, ¿no? Entonces, desde ese aspecto nos da la tranquilidad que una vez llevado a cabo se limitase cómo debería ser el comportamiento y el uso de dichos espacios. También entendemos que aprovechamos que hace aquí un año y saliendo a debate, desde esta agrupación solicitábamos que Charly López tuviese un homenaje y una exposición en su ciudad natal, que es Pola de Siero, a una trayectoria que, pues, un ganador de 3 veces consecutivas del París-Dakar, en la organización del Tour de Francia, de la Vuelta a España y Copa Davis, con también ese reconocimiento internacional, ¿no? Y es verdad que muchas veces damos más valor a lo de fuera
que a los propios de casa pasa en todos los ámbitos, ¿no? Parece que los de casa, como ya los tenemos ahí, no les damos el valor oportuno o no los cuidamos lo suficiente y siempre apostamos por gente nueva que parece que llama más la atención, aunque eso no quiere decir que la calidad, el empeño y la ilusión sean mejores de los que tenemos aquí, ¿no? Aparte de, lógicamente, de dar la oportunidad. Con lo cual, desde esta agrupación, que ya registró el 4 del 2 del 2022, volvemos a lanzar el guante, que es verdad que la concejalía oportuna bueno, pues se mostró siempre a favor de ello. No vamos a decir que tuviésemos en contra nada, pero volvemos a lanzar aquí a todas las agrupaciones de este pleno y al señor alcalde que se pueda tener ese reconocimiento Charly López, que habíamos ya pedido el 4 del 2 del 22 aquí en Pola de Siero, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí vemos bien la moción que nos plantean aquí con esa cesión, esa regularización y sobre todo ese apoyo a los artistas locales y que tengan su espacio y sobre todo al uso de esos espacios que ahora mismo están sin él. Muchas gracias. Gracias. Una intervención más. Alejandra. Sí, buenos días. Respecto a esta moción, vamos a votar a favor teniendo en cuenta la modificación que se ha hecho en este acto por parte del promovente del Grupo Municipal de Somos. Entendemos que por parte de la plataforma queremos priorizar el talento de estos artistas y teniendo en cuenta la duda que nos generaba la contratación, que se priorice por razón de territorio, entendíamos que podía dar problemas legales y teniendo en cuenta que se modifica por esto, por la palabra acciones, pues vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, Alejandra. Una intervención más. Bueno, pues varias cuestiones, ¿no? La primera, ¿cómo surge esto? Claro, que estamos hablando aquí de cosas que yo no las logro encajar con la realidad, no entiendo. Mire, el tema de los grafitis surge porque una persona que estaba en Ciudadanos y que ya no está, nos lo propuso, estando en Ciudadanos. Es decir, fue una propuesta de Ciudadanos, el tema de los grafitis. Y nos pareció muy bien. O sea, que el carné era, no sé qué carné era, pero la propuesta fue de Ciudadanos, de un compañero suyo, que ya no está. Porque como hablamos aquí de carnes, yo estoy a paz, volvemos al pasado aquí. Yo el pasado, yo miro al futuro. La propuesta de Ciudadanos, oye, nos parece una propuesta interesante, positiva, y oye, pues adelante, adelante. Y claro, ¿cómo se hace esto? Porque es muy fácil, no, pinten unas fachadas. Pues hay tres personas, que una ya no está, porque que era la concejala de promoción económica, que se salió, que tenían que buscar las fachadas. Y luego, una vez que buscan las fachadas, hay que buscar las autorizaciones de todos los propietarios, de la comunidad de propietarios, que no es fácil. Les puedo garantizar que no es fácil. Es muy complicado. Y después, hay que tener el dinero, porque el proponente, que pide que apoyemos a los artistas locales, no apoya el presupuesto en el cual hay 20.000 euros para esta actividad. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Cuando ponemos el dinero, vota en contra y luego dice, oye, hagan ustedes esto. No, pero si es que en septiembre pusimos dinero y usted dijo que no apoyó esa partida. Y sin partida no hay grafitis, no hay reconocimiento, no hay pintura. Porque, claro, aquí mezclan lo altruista con las contrataciones. O es altruista o se contrata en exposición de motivos y ahora lo corrige. Si es altruista, oye, pues hablamos de otra cosa. Hablamos de otra cosa. Segunda cuestión, ¿qué era lo que se buscaba? Oye, pues con el arte urbano, y así era la filosofía, pues esas paredes que están abandonadas dentro de nuestro municipio y que nos accedan voluntariamente la comunidad, que tienen que firmar que nos acceden, pues bueno, pues hacer lo mejor posible. Y ahí hay unas bases, que se hicieron unas bases para poder acomodar todo esto a la legalidad, porque somos una administración y no vale decir, oye, venga, tú vete allí, pinta allí. No, hay unas bases, hay una tramitación bastante tediosa, porque somos una administración, que se lleva a cabo básicamente gracias a dos personas, a Ana de la Agencia de Promoción Económica y a Sofía que está en la alcaldía, porque al no estar Aida alguien tiene que hacer ciertos trabajos que no hay nadie que los haga. Y tampoco hay nadie voluntario. Ninguno de ustedes nos dijo, oye, si quiero lo hacemos nosotros. Nadie se ha propuesto voluntario de ir a ningún lado, de hablar con no sé qué, de traer propuestas, pero propuestas en firme. Y luego hay otra cuestión, no menos importante, hay unas bases. Hay unas bases. Yo no he visto ninguna propuesta de ustedes cuando hay un periodo de presentación de candidaturas o de propuestas. Ninguna. Ahora viene aquí con una moción, bien, vale, pero es que hay unas bases publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con unos plazos donde uno puede proponer a quien considere oportuno, Y nosotros ni miramos el carné, ni miramos dónde vive, ni miramos si me cae bien o mal, porque yo no conozco a ninguno. Lo que se mira es la obra que proponen para la
fachada que hay disponible, única y exclusivamente, con mejor o peor criterio, pero única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Y así vienen las bases, porque la selección de los artistas, como vienen las bases, la selecciona el alcalde, a propuesta de quien me las proponga. Y es que no hay más. ¿Que quieren ustedes cambiar las bases? Que eso sería una moción seria. Oiga, mire, queremos participar y que haya un jurado para elegir a los tal. Sin problema, sin problema. Pero tampoco pensemos que es como si hacemos el Casimiro Baragaña y decimos, no, pero que solamente haya artistas de Siero, porque entonces no será el Casimiro Baragaña. O si queremos que los premios Nobel sean solo para los suecos, bueno, entonces no serán unos premios Nobel. Es decir, lo que queremos es que haya artistas de renombre nacional e internacional, sean de Siero o de donde sean. Lo que hay que valorar es la obra. Y que en la comisión de evaluación de las propuestas que quieran estar o que propongan que esté tal, quienes quieran. Yo no tengo ningún interés, quienes quieran. Se hizo así por dar la agilidad y por hacer que sea posible. A partir de ahí, reconocimiento de los artistas de Siero, de todos, el máximo, el máximo. Ahora, hay una acción que se hace de una manera determinada. ¿Que ustedes quieren cambiarla? Pues sin problema, la cambiamos. No tenemos ningún inconveniente, absolutamente ninguno, ninguno, ninguno. ¿Que quieren poner en las bases que tienen que tener un carné verde? Pues oye, pues lo ponemos, que nos da igual, no tenemos ningún problema. Yo no conozco a ninguno de los grafiteros que han pintado en Siero, a ninguno. Y hay algunos de los que son de Siero que sí se les ha cobrado, sí se les ha pagado, perdón, y se les ha contratado para pintar específicamente. Tú, ven, pintas esto porque es de Siero y te pago. Pero una cosa es contratar a gente de Siero dentro del marco legal y otra cosa es tener una especie de premio de grafitis que se valore la obra. Son cosas distintas. Puede ser o no. Entonces, bueno, pero que no hay ningún inconveniente. No tenemos ningún inconveniente. Nos parece bien, vamos a votar a favor y lo hacemos como ustedes quieran. Que es que no tenemos ningún problema. Ninguno. 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 Se hizo porque las cosas hay que hacerlas, no es proponerlas aquí, luego hay que llevarlas a cabo, y es difícil, es difícil. Y yo creo que ha sido una experiencia muy exitosa, que está funcionando muy bien, y que es mejorable, por supuesto, que quieren cambiar en las bases, que hay unas bases que se aprueban y que siguen su cauce legal, que quieren cambiarlas, las cambiamos, no hay ningún problema, hagan propuestas. Que quieren que haya un jurado que lo componga no sé quién, no hay ningún problema, lo cambiamos. Que quieren recuperar el Siero Vive, que lo hizo Foro, y que daban un espacio para que hiciesen grafitis, porque era una acción que hacía Foro. Oye, sin problema, lo recuperamos, no hay ningún problema, ningún problema. Eso sí, cuando venga aquí la partida tienen que votar a favor, porque es que si no, no hay dinero, y sin dinero, bueno, pues... Y las paredes tienen que ser unas paredes que haya una autorización, y bueno, pero que no tenemos ningún inconveniente. Créanme, de verdad, que no hay ningún inconveniente. Se hizo así, como se puede hacer de otra manera. ¿Que quieren hacerlo de otra manera? Sin problema, ningún problema. Hay unas bases, háganos llegar las propuestas de modificación de las bases y las cambiamos. Hay una manera de seleccionar los artistas o las obras. ¿Quieren cambiarlo? Nos hacen una propuesta y sin problema, las cambiamos. No hay ningún problema. Ahora, lo que sí hay que saber es qué es lo que queremos. ¿Que artistas locales pinten fachadas o que intentemos hacer de Siero un escaparate nacional e internacional para que los mejores grafiteros a los que podamos tener acceso vengan a pintar y Siero salga y tenga renombre más allá de nuestras fronteras por la obra y que puede ser de Siero o no? Son cosas distintas. Yo creo que lo mejor es, bueno, pues que tengamos la posibilidad de que vengan los mejores artistas posibles, sean de Siero o no. Yo creo que ese debería de ser... pero no excluye ninguno de Siero, no, creo que no. Y en las propuestas, yo no tengo ninguna propuesta ni del proponente de Ciudadanos, oye, que pinte este artista, ¿no? Es que no tenemos ninguna propuesta. Y hay un montón de propuestas. Y si hay 100 o 50, que no las conté, pues de Siero hay 2. Los otros son todos de fuera, gente de fuera, de Madrid, de Guecho, de Gijón, de Málaga, de Lugo, de Lleida, de Coruña, de Soria, de Barcelona, de Orense, de Pontevedra, de Vizcaya. O sea, afortunadamente, que no es fácil que venga gente a pintar a Siero, que no somos Madrid ni Barcelona. Entonces, vamos a votar a favor y lo que quieran que modifiquemos nos lo proponen por escrito y en la comisión que corresponda se valora y se cambia lo que hay que cambiar. Y no hay ningún problema. Y forman ustedes parte de la comisión que lo hay, tiene que seleccionar y lo que quieran. No hay ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Estamos totalmente a favor. Lo hacemos como ustedes quieran. Nos hacen llegar por escrito. ¿Cómo quieren modificarlo? Eso es lo que existe. Nos hace una propuesta por escrito. Mira, en este punto que pone que se valorará que tenga que lleve pantalones vaqueros, queremos valorar que lleve pantalones cortos. Es decir,
lo que quieran, cambiamos lo que quieran, nos lo hacen llegar por escrito y lo modificamos. Ahora hay que tener claro, insisto una vez más, qué es lo que queremos. Que se llega a ser una cita o un proyecto de renombre nacional e internacional, como hacen en Avilés y hacen en otros sitios, aunque no fijos, sino móviles, temporales, o que sea un espacio para artistas locales, porque a veces puede coincidir, pero no tiene por qué. Puede que haya gente buena y que de Ensiero y que la habrá y que pueda ser, pero puede que no, o puede que haya otros mejores. Entonces, bueno, eso, lo que ustedes digan, nosotros vamos a votar a favor. No hay ningún problema. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando venga el presupuesto también hay que votarlo, Javier, porque si no, no hay dinero, entonces, bueno, va a ser difícil de pintar nada, porque los botes de pintura no los cobran, de momento. Bueno, ¿hay unanimidad o votamos? ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? ¿Hay unanimidad? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Votos a favor, perdón, 24. ¿Abstenciones? Abstenciones 1. Pues aprueba. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, que son de la declaración institucional que nos propone la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a todos los afectados por los terremotos sucedidos en Turquía y Siria, que es una declaración, yo creo que se le había dado traslado, que nos propone la FEM. El Pleno formula la declaración institucional. ¿Es necesario que la leamos? La tienen todos, ¿verdad? ¿Hay unanimidad? Sí. Y luego si preguntas. Si tiene algún luego pregunta, Patricia. Patricia. Vale. Bueno, por nuestra parte, queríamos hacer una pregunta en relación al incidente que tuvo lugar en enero en el Colegio Rey Pelayo de Gijón. Bueno, en aquel tiempo se derrumbó el suelo en una clase infantil y bueno, bastantes niños, casi 200 creo recordar, tuvieron que ser ubicados en otros centros. Entonces, a raíz de este incidente, la consejera de Educación anunció que se ha encargado al Servicio de Infraestructuras Educativas que se lleve a cabo un análisis de las infraestructuras de la región en colegios e institutos antiguos. Entonces, son conocidos los problemas que arrastran centros educativos de aquí de Siero, son centros antiguos, se van quedando obsoletos, entonces queríamos preguntar si desde la Consejería ya se ha contactado con Siero y en su caso si hay posibilidad de saber qué previsión de revisión de infraestructuras se va a llevar a cabo en su caso o esto ha sido un anuncio un poco así al aire. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Algún ruego, pregunta más? Edgar. Bueno, en primer lugar, desde el pasado sábado el Principado de Asturias ha activado el protocolo anticontaminación del aire en su nivel 1 en la zona de Oviedo, en la que estamos incluidos, y quería saber cuáles de las medidas incluidas en dicho protocolo hemos puesto en marcha hasta el día de hoy. El protocolo, bueno, no sé la decisión que se tomará hoy porque como ha habido lluvias, pero en principio sigue activo y vamos a ver qué medidas hemos tomado. Después nos llega un aviso por varias personas de Siero, perdón, de La Pola, de que está habiendo cortes de luz en la iluminación del parque por la noche, en torno a del parque Alfonso X. En torno a las 8:30, 9 de la noche, parece ser que se queda sin luz una media hora aproximadamente, una cosa así, después vuelve a funcionar. No sé si es que hay algún reloj por ahí estropeado o a qué se puede deber. Y después, por último, queríamos, bueno, en relación con, o a colación de la declaración institucional que acabamos de aprobar, queríamos recordar que este ayuntamiento tenía una partida de emergencia para cooperación internacional que creemos que en casos como este pues sería muy útil e instamos al equipo de gobierno a que la recupere para poder emitir algún tipo de ayuda en situaciones de crisis humanitaria como la que se está viviendo en Turquía y en Siria. Nada más. Jesús.
Buenos días. A ver, yo la semana pasada llamé a la policía porque había encendido de luces en pleno día en Lugones y a mí jorobame porque lo pagamos todo. Al cabo de 2 horas las luces seguían encendidas y llamé a Alberto Pajares y también te llamé a ti, alcalde, para decirte, oye, mira, no me contestaste. El único educado fue Alberto Pajares, que me llamó más tarde para preguntar, ¿qué? ¿De verdad? Para preguntar qué pasaba y comentéilo. Y sí, apagaronse. Pero es que ayer estaba toda la calle de Antonio Machado, la calle de la iglesia, con luces encendidas, pues serían las 12 de la mañana. Si hay algún problema de llaves o del encargado, oye, avisar que estén pendientes porque esa luz hay que pagarla. Y ahora no es gratis, ¿eh? Simplemente, y yo no voy a estar de policía municipal porque evidentemente no cobro. Ni tengo gorra, ni tengo uniforme. Entonces, oye, que se esté un poco más pendiente del alumbrado público por parte del servicio eléctrico. Nada más. Gracias, Jesús. Sí. Buenos días a todos. Gracias, alcalde. Mi pregunta está relacionada con una moción que se aprobó hace ya más de un año en este plenario en relación al estudio psicosocial a todos los trabajadores del ayuntamiento. El tiempo pasa, no sabemos nada y yo creo que, bueno, cuando las cosas se aprueban no son para que se metan en un cajón y cerremos con llave y nos olvidemos de todo, sino es para que se hagan. De hecho, se aprobó por unanimidad, se aprobó por todos los grupos y creo que, bueno, va siendo hora de que nos pongamos un poco serios y empecemos a hacer las cosas bien. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna cuestión más? Bueno, Tarik, y luego tú, ¿vale? Bueno, de nuevo, nada, simplemente un ruego en el sentido de lo que estuviste comentando antes sobre los fondos DUSI. Bueno, me gustaría hacer una pequeña reflexión en ese sentido de dónde tenemos que aplicar o no el dinero a veces, porque bueno, está bien que estemos realizando cosas, sobre todo por temática de mejorar la contaminación que sufre en este caso el concejo de Lugones, que por eso se han otorgado los fondos DUSI. Pero no solo es cuestión de estar gastando dinero en realizar nuevos bosques y en realizar transportes más accesibles y cosas así, sino también intentar preservar un poco lo que se tiene. Y en este sentido, bueno, estamos viendo, por ejemplo, ahora cómo se está desarrollando una plaza en una de las zonas donde, digamos, podría haber mayor biodiversidad dentro de la zona de Lugones, que es la zona del Cuetu. Luego también se han realizado pocas acciones a lo que debería de ser la zona de la Cebera. Hay otras acciones también alrededor que estamos rodeados de zonas verdes donde se podría tratar de preservar y potenciar para poder conseguir paliar precisamente todo este tema de la contaminación que estamos sufriendo y que bueno, se ve que cada día más, ya sabemos que no es algo que sea directamente igual un problema nuestro, pero que nos afecta igualmente y que hay que tratar de llevar una solución. Y bueno, me gustaría que en este sentido pues que se tratara de preservar y conservar y sobre todo eso, la zona del Cuetu, que creo que es una de las zonas que todavía albergan gran diversidad y que bueno, esperemos que poco a poco no se le deje de recortar cada vez más terreno, igual que ha pasado con la Cebera en diversidad de años, y que bueno, que se trate de preservar en vez de solo estar construyendo nuevas cosas y gastando dinero en cosas que bueno, que están bien, pero que también se podrían utilizar en otros aspectos y que realmente ahí es donde está esa rama verde que le quedaría muy bien al concejo de Siero. Sí, Hugo. Mira, mi pregunta era, recientemente por prensa hemos visto que se iba a hacer una partida para pintar, creo, que traía exactamente distintas escuelas en el concejo de Siero, y nosotros habíamos registrado hace un tiempo por mediación de vecinos de las escuelas de Evia. Entonces era uno, para asegurarnos que ahí ya se hacía algún tipo de actuación, y dos, porque necesitaba una actuación más profunda en el cambio de ventanas, y era simplemente porque además hay varias asociaciones que querían hacer uso de ellas y luego mantenerlas, y con una colaboración con el Ayuntamiento total, si tenéis pensado, uno, esa actuación en esas escuelas, y dos, si podíamos ampliar esa actuación o qué planes tenéis para esas escuelas, porque ya tengo que incidía un poco más, ¿no? Una obra mayor. Vale,
Muchas gracias. Ahora, ¿alguna cuestión más? Sí, Javier. Sí, dos cosas. Una, nos trasladan que en la zona de IKEA, en el río, que hay una acumulación muy grande de maleza y que, bueno, que puede haber incluso problemas con el agua, y más estos días que se prevé que nieve y que llueva. Entonces, a ver si se puede comprobar aquello, y más teniendo en cuenta el tipo de zona, ¿no?, que se inunda con facilidad. No, preguntamos la localización exacta, no nos la dieron, pero que cerca, por las fotos, es cerca del puente que está donde IKEA. Y luego teníamos otra pregunta, que era porque hemos visto en prensa que, bueno, que al final que sí que va para adelante la imputación del actual jefe de policía, y parece ser, por lo que se pone, que va relacionado con algunas de las cosas que se denunciaron y que se hicieron o que se solicitaron el inicio de expedientes sancionadores aquí en el ayuntamiento, y que se nos dijo que no había nada. Entonces queríamos saber si este cambio se va a hacer algo, o si, bueno, que ojo, y siempre esto tiene que quedar claro, el que se inicie este trámite no dice que nadie sea culpable, faltaría más. Pero si, bueno, ante la situación esta de que parece, por lo que dice aquí, que tanto la Policía Nacional como el Juzgado número 4 de Siero ve que hay posibles delitos de acoso laboral, si se va a hacer algo desde el Ayuntamiento, o se va a esperar a que haya resolución judicial. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene alguna pregunta más? Respecto a lo que dice Patricia del Colegio Rey Pelayo, que tuvo un incidente en Gijón, nosotros hemos enviado un escrito específicamente a la Consejería de Educación, a iniciativa propia, para reclamarles y recordarles que esa es una competencia suya y que hagan lo propio en los colegios de Siero. No hemos tenido contestación, no obstante, el hecho de que puedan estar haciéndolo no tienen por qué informarnos de que información no tenemos, pero no quiere decir que no lo estén haciendo, ¿eh? Es decir, no nos comunican si van a un centro a hacer este tipo de cuestiones, pero sí les hemos enviado un escrito a raíz de este incidente para recordarles que es una competencia, entendemos, de la Consejería de Educación, lo que es el mantenimiento de la infraestructura y de los edificios en ese nivel, o a ese nivel de actuación, y que, bueno, pues que revisen los de Siero. Y eso lo hemos enviado por escrito, hace ya tiempo. Respecto de los cortes de luz que dice César, preguntaré, no era conocedor de ellos, que Javi, tú sabes. Bueno, luego te contesta Javier en comisión, en la próxima comisión le contestas, Javi, y resolverlo. Luego la partida de emergencia, sí que estuvimos mirando para hacer una ayuda a Ucrania, y la dificultad que nos encontrábamos es que tenía que ser solamente económica, y nosotros queríamos hacerla no económica, y no encontrábamos, a día de hoy no encontrábamos una asociación que nos diese garantías para hacer la ayuda con material y no económica. Incluso contactamos con ACNUR, yo personalmente lo hice, y tanto en este problema como hay otros muchos en el mundo, desafortunadamente, muy graves, sobre todo en África, y queríamos hacer aportaciones para colaborar, y contactamos con ACNUR, pero la única ayuda que aceptan es económica, y nosotros queríamos hacerla que no fuese económica, bueno, por distintas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó el tema de momento, pendiente de encontrar alguna organización gubernamental o, bueno, solvente para hacer una aportación en material, sea alimentos, mantas, ropa, medicinas, no económica. Respecto del protocolo del aire, bueno, si se desactivó ayer por la lluvia, o sea, no, al caer la lluvia se resolvió, ¿no? Y respecto de lo que dice Jesús, no te cogí el teléfono porque como te lo cogió Alberto ya me dijo que había hablado contigo y por eso no te devolví la llamada, que yo no sé dónde estaba, no sé si estaba fuera. Y en la calle, bueno, pues a lo mejor se encienden las luces por el día porque están haciendo pruebas, ¿eh? No es que esté mal. Cuando hay así que ves por el día que están algunos tramos de alumbrado público encendidos, muchas veces suele ser que están revisándolos, porque los operarios trabajan en horario de mañana y pues para ver si hay luces fundidas o tal, suele ser eso.
Otra cosa es que si fuese por un error o porque saltase, pues bueno, pues se dice, van y lo resuelven, porque a lo mejor los relojes o los contadores a veces fallan, hay muchos y pueden fallar, puede haber un error, y cuando eso, pues oye, también es obligación de todos los concejales de avisar de esas cuestiones, o cualquier vecino, como lo hace cualquier vecino, si puede o si quiere, no hay ningún problema. Lo del estudio psicosocial que dice Javier, pues que Aurora te conteste en la próxima comisión. Aurora, les contestas en qué situación está este punto y me mandas copia a mí también para saberlo. Luego, Tari, lo que dices de la Cebera, bueno, recientemente hemos retirado la zona que hay de accesos que nos pedías, que no lo has reconocido, porque cuando lo hacemos no nos dices, quitamos todo lo que había de la entrada a la izquierda de acopio de materiales, que estaba aquello en mal estado, un edificio en ruinas, unas casetas, y se han retirado, no sé si lo viste, recientemente, se retiró y se limpió como nos habías dicho y como nos habíamos comprometido. O sea, eso de que no se hace nada no es cierto. Y luego la zona que está en el plan catalogada como zona urbana, es zona urbana, como es donde está haciendo la plaza, el suelo lo permite, no es que estemos haciendo ahora en zonas protegidas plazas o edificios, eso, el suelo está en el plan aprobado con todos los trámites legales, donde se puede construir, donde no, y lo que se hace es respetando esto, ¿no? Y respecto de las escuelas de EVIA, pues no sé si están en el listado de las de pintar, no lo sé, que te lo queden. Sí, pues sí. No hay previsto más allá de la pintura en estos momentos. Y respecto a lo que dice Javier de lo de IKEA, pues se inició precisamente estos días la limpieza de los ríos por Coyoto, en el convenio que habíamos firmado con Confederación, y se empezó estos días a limpiar por la parte de Coyoto. Entonces les diremos que lo miren, que está Confederación con ellos estos días. Y creo que, no sé, creo que contestaba todo, ¿no? Creo que sí, que no me queda... Bueno, pues nada, pues... sí, Edgar. No, por matizar un tema. No dije que el protocolo estuviese desactivado. Digo que no sé lo que pasará hoy, cuando se reúna la comisión, si con las últimas lluvias se desactivará o no. No obstante, la pregunta era, desde el sábado pasado hasta hoy, ¿qué medidas se habían tomado? Sí, eso es, así es. Bueno, pues entonces nada, levantamos la sesión y que tengan un buen fin de semana.